Bueno, comenzamos en esta ocasión para poder darles un poco de guía en cuanto al armado de una bolsa de papel, una bolsita de papel de un tamaño de una hoja tamaño oficio que nos va a servir de inicio para poder realizar nuestro trabajo del día de hoy. Entonces tengo acá una hoja que he compartido con ustedes, donde ustedes podrán ver las medidas exactas de todo lo que es la configuración de la bolsita, ¿no? Entonces tenemos por este lado 1 centímetro, que es importante el ancho del espacio que vamos a doblar y vamos a pegar hasta el otro lado para poder formar primeramente la parte inicial de este trabajo. Las tres líneas iniciales que se copian de esta hoja la primera es esta, y la que viene en medio de este espacio donde ya está doblada esta parte, es decir, a 16 centímetros de este espacio y 16 centímetros desde la línea que hicimos de 1 centímetro, que sería la mitad, ¿no? Esas tres líneas son las iniciales para poder realizar primeramente el doblado de lo que es el formar la parte inicial de la bolsa. Pero también tenemos de tomar en cuenta que no es necesario copiar las medidas. Sabemos que solamente necesitamos la referencia de las medidas para poder hacer exactamente la configuración, las líneas necesarias. Acá lo he marcado muy suave porque no necesito que se vean las líneas, sino más que pueda yo repasarlas. ¿Cómo los repaso para que puedan tener la facilidad de doblarse? Estoy utilizando un repujador muy pequeño, pero también podemos utilizar un lapicero o cualquier bolígrafo que no nos dé tinta, es decir, ya no funcione, pero sí nos permita realizar un marcado, ¿no?, en las líneas. Entonces, de esa manera nosotros utilizamos este instrumento de apoyo para poder marcar ese espacio con más fuerza y tener la facilidad del doblado. Entonces yo ya copié todas las medidas, solamente no copié las dos líneas que tenemos inclinadas en esta parte. Ya, bueno, hay una más acá. ¿Por qué no la hice aquí también? Por razón de que quiero que entiendan de dónde viene esto. Viene desde este punto hasta este punto, que está en 45 grados exactamente, y llegamos a coincidir esos dos puntos para poder realizar esta línea inclinada, que en realidad va a formarse mientras nosotros vayamos armando la bolsita, pero que sí nos sirve para poder tener la referencia donde exactamente se va a doblar, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, y bueno, faltando un poco a esta parte también, ¿no?, donde vamos a coincidir igual las esquinas de estos cuadros que se formaron cuando hicimos las líneas. Tomar en cuenta todas las medidas exactas para que no tengamos problemas en el resultado. Entonces coincidimos todos estos puntos. Los he marcado. Entonces ahora estamos listos para poder hacer el doblado. Ya marqué con este material todo lo que son las líneas ya con las medidas necesarias. Entonces voy a ir haciendo el primer doblado, que sería de este lado. Es el primer espacio que debo doblar. Voy a doblarlo de esta manera para poder tener la visualización de la línea y que no me equivoque al poder estructurar, ¿no? Entonces, cuando voy a doblar, tengo ya esta línea doblada. Ahora sí, voy a continuar al pegado. Es el primer espacio que se pega. Si deseas, puedes también doblar esta línea del medio que les decía, que es esta. Entre estas tres líneas que se encuentran a la mitad, la del medio
es la que nos da la referencia para lo que es la coincidencia, es decir, coincidir esta esquina con esta parte. Tiene que coincidir esto exactamente para que no pueda deformarse la estructura, ¿no? Entonces nos pueda dar un buen resultado. Bien, entonces ahora nos toca el pegado. Vamos a colocar pegamento a esta parte. Como pegamento les aconsejo que utilicemos tal vez isocola, carpicola, más no el uju, por razón de que no es un pegamento que nos garantice el pegado tal vez más resistente a lo que va a tener esta. Para continuar, ya hemos pegado este sector. Tal vez aclarar muy bien que el pegamento solo va en esta franja de 1 centímetro de ancho, que recordemos que hemos doblado, lo pinté para que tomen en cuenta eso, y hemos pegado ese sector coincidiendo específicamente con las esquinas muy bien ajustado para que no pueda tener ninguna deformación, ¿no? Entonces ahí es donde pegamos, ¿sí? Evitemos que el pegamento pase a esta parte, solamente que quede en ese espacio de 1 centímetro y listo, ¿no? Dejamos que seque unos segundos o un minuto, unos minutos, como ahora. En esta ocasión ya lo tengo pegado. Ya también he ido aprovechando para ir doblando en las otras líneas que ya puse, ¿no? Ya un poquito reforzando el doblado de las otras partes, de estos lados también, de estos que también son importantes para poder ir armando la estructura de la bolsita, ¿sí? Pues una vez que ya tenemos todo listo para poder continuar con este trabajo, es importante que tomes en cuenta, hay una medida que es esta, ¿no? En la hoja de medidas tenemos esta línea que está acá. Esta es la primera y la segunda. Esta línea es importante porque vamos a doblar en ese sector nuestra bolsita para concluir el armado. Es muy importante este paso porque es tal vez un poco más complicado de todo lo que estamos haciendo. Miren, hacemos que se abra esta parte de esta manera. Recordemos que ya marcamos un poco estas líneas inclinadas. Entonces eso nos va a permitir facilitar el doblado de este lado, ¿no? Tenemos que coincidir esta línea con esta que vemos por acá y este lado de la misma manera. Evitemos que se doblen las esquinas acá. Para eso podemos ayudarnos con uno de los dedos más pequeños para poder ayudarnos a estructurar bien ese sector y evitar que se doble o que se deforme, ¿sí? Entonces coincidimos las líneas y empezamos a marcar con más fuerza. Es cierto que ya remarcamos esos lados, pero posiblemente esto va a ajustar un poco más exactamente como debe ser la base de la bolsa. Bien, este paso es importante, debemos tenerlo de esta manera. Recordemos que estábamos en esta configuración, doblamos, abrimos hasta el fondo y logramos que se forme esta figura en esta parte inferior. También quiero destacar que para el pegado, porque ahora nos toca pegar, debemos tomar en cuenta estos sectores. Voy a marcarlo para que no cometamos el error de colocar pegamento en otro lugar. Hay este triángulo, miren, tenemos este triángulo y este triángulo que se ha formado en estas partes, que son los sectores donde debemos colocar el pegamento. Solo en esos sectores como primer paso para el pegado de la parte inferior de la bolsa. Solo en este espacio. Entonces también solo en este espacio evitemos recargar demasiado pegamento para que no pase a esta parte. Este sector tiene que estar libre de pegamento. Ahora sí, doblamos en esta línea y pegamos nuestro
nuestro espacio con pegamento, ¿no? Listo, ya tenemos pegado. Dejamos también que seque unos minutos y pasamos a este otro sector, que también voy a remarcarlo, son solamente en los triángulos que tenemos que colocar el pegamento. En este sector yo lo pinto solo para referencia, ¿no? No es necesario pintar. También voy a colocar pegamento en este sector, solo una franja de pegamento. No necesito que pongamos hasta acá abajo, simplemente este sector para poder concluir con el pegado. A diferencia de este lado, que eran solo los dos triángulos, estos triángulos ya se incluye esta franja de pegamento, ¿sí? Entonces colocamos el pegamento en un lado, colocamos el pegamento en el otro lado y también colocamos el pegamento en este sector, ¿sí? Es todo lo que necesitamos colocar, no hay en ningún espacio más que tengamos que hacerlo. Simplemente ahora doblamos y pegamos estas partes que ya estábamos con el final de poder concluir con la base de la bolsa, ¿sí? Listo, ya tenemos pegado la bolsita. Dejamos que seque unos minutos, tampoco dejemos que lo armemos inmediatamente por razón de evitar que se despegue en el momento, ¿no? Bueno, entonces después de que pase unos minutos vamos a ya darnos cuenta que ya está pegada nuestra bolsita. Vamos a abrirlo de esta manera con mucho cuidado y vamos a ir armando ya nuestra bolsita de esta manera. Y bien, ya tenemos la bolsita armada. Simplemente nos toca nuevamente hacer que entren estas partes ya con mucho cuidado, y también considerar que en este sector tenemos que acostumbrar esta parte que no tenía doblez un poco, ajustar para que podamos hacer que entre estos sectores con más facilidad y de esta manera hacer que pueda concluirse con la manera de poder doblar, ¿no? Entonces ya tenemos acá una bolsita lista para poder guardarlo y en cualquier momento utilizarlo, ¿no? Recordemos que esta parte normalmente se va a ver como una T, miren, ¿no? Cuando está ya para guardarse. Ahora cuando lo abrimos, entonces ya tenemos ahí la bolsita, ¿no? Siempre es importante tener esta estructura bien hecha para que no tengamos deformación en ninguna parte, ¿sí? Entonces eso es todo.